Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo de nuevo, Lupita. Como ustedes saben, yo he hablado varias veces sobre matemáticas. Estos días estoy estudiando muchísimo porque quiero aplicar a una beca ofrecida por otros países. Una cosa que me di cuenta es que el nivel de matemáticas en estos países como Japón y Estados Unidos es más alto que el de Guatemala. La beca del gobierno de Japón para el nivel de licenciatura requiere un nivel de matemática bastante alto, pues por lo menos para mí es muy difícil. Hay dos tipos de exámenes, matemática A y matemática B. Creo que B es un nivel más alto y para mejorar mi entendimiento estoy trabajando en este nivel. La página web de la beca de Japón comparte un examen anterior de este nivel, en el examen del año 2016. De nuevo le pregunté a mi tío y quiero compartir con ustedes cómo resolver los problemas que se encuentran en este examen. El examen tiene 3 secciones. Y ya que cada sección es bastante larga, les presento mis respuestas en varios videos e intento explicarles cómo resolver los problemas paso a paso. Entonces empecemos. La primera pregunta de la primera sección aparece en la pantalla. Entonces se trata de hacer una resta de logaritmos para hallar el valor de x. Antes de empezar, vamos a repasar un poco de logaritmos. Miremos la pantalla. Logaritmo de A en base B es igual a C. El logaritmo se define como el exponente de una potencia, con cierta base, que es el número al cual hay que elevar una base dada para obtener un resultado determinado y cuenta con 3 componentes: la base del logaritmo, argumento del logaritmo o antilogaritmo, y el logaritmo. Y el logaritmo que se muestra en la pantalla se lee logaritmo de A en base B, como lo he leído anteriormente. Y creo que con esta definición se entiende que la relación entre un logaritmo y un exponente que es logaritmo de A en base B es igual a C es equivalente a B elevado a C es igual a A. Hay algunas condiciones de existencia para un logaritmo. Por ejemplo, tiene que ser un número positivo, que no es 1. Logaritmo de A en base B es igual a C. B es mayor a 0 y B no es igual a 1. Y se define un logaritmo únicamente cuando el argumento es un número positivo. Entonces, hay 3 condiciones de existencia. Ahora les presento algunas propiedades del logaritmo y algunas de estas son esenciales para resolver el problema. La primera propiedad que quiero presentar es el logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 0. Por ejemplo, logaritmo de 1 en base 3 es igual a 0, porque 3 elevado a 0 es igual a 1. Otra propiedad es la suma de logaritmos. Es igual al logaritmo de un producto. Logaritmo de m en base b más logaritmo de n en base b es igual a logaritmo de mn en base b. Y la resta de logaritmos es igual al logaritmo de un cociente. Logaritmo de m
en base b menos logaritmo de n en base b es igual a logaritmo de m partido n en base b. Voy a presentar dos propiedades más, y las cuales utilizaré para resolver el problema. Una es la propiedad de potencia. El logaritmo de una potencia es igual al producto entre el exponente y el logaritmo de la base de la potencia. Entonces, logaritmo de x elevado a y en base b es igual a y por el logaritmo de x en base b. Y otra propiedad es la propiedad de la conversión de base. Por ejemplo, logaritmo de a en base b es igual al logaritmo de a en base c partido logaritmo de b en base c. Tomando en cuenta estas propiedades, empecemos a resolver el problema. Bueno, una dificultad que tenemos con el problema es que el valor de la base de cada uno de los logaritmos es diferente. O sea, 3 y 9, dificultándonos realizar la resta. Entonces, necesitamos convertir un logaritmo. ¿Cuál? Ustedes pueden seleccionar cualquiera de los dos, pero yo diría el primero, porque el segundo es un término más fácil, por tener la base del valor 9. El resultado de la resta es 1/2, y es más fácil expresar este valor con un logaritmo que con la base 9, en lugar de 3. ¿Por qué? Logaritmo de 3 en base 9 es igual a 1/2. ¿Por qué? Porque la potencia de un número con el exponente 1/2 es igual a la raíz cuadrada del mismo número. Entonces, logaritmo de 3 en base 9 es igual a 1/2. Es equivalente a 9 elevado a 1/2 es igual a la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Ahora empecemos a convertir el primer logaritmo utilizando esta propiedad. Logaritmo de a en base b es igual al logaritmo de a en base c partido logaritmo de b en base c. Podemos elegir el valor de la nueva base, ya que el valor de la base del segundo logaritmo es 9. Utilicemos 9 como la nueva base. Entonces, logaritmo de 6 en base 3 es igual al logaritmo de 6 en base 9, partido logaritmo de 3 en base 9. Ahora, mire el denominador de la fracción. Esto es igual al valor que tenemos que obtener al terminar la resta. Y ya que sabemos que el logaritmo de 3 con base 9 es igual a 1/2. Entonces, logaritmo de 6 en base 9 partido logaritmo de 3 en base 9 es igual a logaritmo de 6 en base 9 partido 1/2. Es igual a 2 por el logaritmo de 6 de base 9. Ahora, tomemos en cuenta otra propiedad del logaritmo. Logaritmo de x elevado a y
en base b es igual a y por el logaritmo de x en base b. Entonces, 2 por el logaritmo de 6 en base 9. Este 2 lo podemos utilizar como exponente del argumento del logaritmo que es 6. Entonces, 2 por el logaritmo de 6 en base 9 es igual a logaritmo de 6 cuadrado en base 9. Es igual a logaritmo de 36 en base 9. Ahora vamos a realizar la resta finalmente. Utilicemos otra propiedad del logaritmo que hemos aprendido, que es la resta de logaritmos, que es igual al logaritmo de un cociente. Logaritmo de m en base b menos logaritmo de n en base b es igual a logaritmo de m partido n en base b. Entonces, logaritmo de 36 en base 9 menos logaritmo de x en base 9 es igual a el logaritmo de 36 partido x en base 9. Como les conté, para que sea un medio el resultado de la resta, el valor de argumento tiene que ser 3 porque logaritmo de 3 en base 9 es igual a un medio. Encontremos el valor de x, teniendo esto en mente. 36 partido x es igual a 3. 3x es igual a 36. X es igual a 36 partido 3 es igual a 12. Entonces, el valor de x es 12. Y esto es la respuesta para el problema. ¿Qué les pareció? Mis amigos me contaron que este problema es muy difícil y no se puede resolver sin usar una calculadora. Pero como les he mostrado, entiendo qué es el logaritmo y tomando en cuenta sus propiedades, podemos resolver este problema sin utilizar la calculadora. Y el cálculo que nos requiere esta pregunta es muy poco. Muchas gracias y voy a explicarles sobre otras preguntas del mismo examen en los videos que serán publicados pronto.